¿Qué significa la acusación al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por el gobierno de Estados Unidos? Aquí en Macro y Micro te lo explico. Bienvenido, bienvenida a esta tu videocolumna para el canal de Jesús Escobar Tobar, Macro y Micro, esperando que te encuentres de maravilla, que la estés pasando a gusto en este fin de semana largo de Día del Trabajo. Felicidades a todas las trabajadoras y todos los trabajadores en su día. Vamos hoy a platicar sobre el escándalo que sin lugar a dudas es el más relevante en materia de seguridad que ha ocurrido esta semana, que es la acusación al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien el gobierno de Estados Unidos lo acusa de narcotráfico. Es la primera vez que un funcionario de tan alto rango es acusado en el Departamento de Justicia por delitos aún mientras se encuentra en el cargo público. Pero esto sin duda no se puede analizar si no tomamos en consideración al menos dos cosas. Una a nivel local, que es pues lo que ocurrió la semana pasada en Chihuahua, donde dos agentes de la CIA perdieron la vida en un accidente, ¿no? Estos agentes de la CIA se encontraban, según lo que ya se ha dicho en todos los medios de comunicación y de todas las maneras posibles, se encontraban operando en territorio a pesar de no contar con el permiso. Esos agentes de la CIA, como ustedes recordarán, pues se encontraban aquí en una supuesta capacitación en materia de drones, ¿no? Sin embargo, pues ellos estaban en territorio operando, ya con una foto pues ahí filtrada sobre estos dos agentes pues abrazados casi con los agentes de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, ¿no? Esta foto fue presuntamente tomada en el territorio, en el terreno, luego de haber confiscado un laboratorio gigantesco, si bien gigantesco, en el que ya no había absolutamente nadie y no encontraron ninguna cantidad de droga, ¿no? Algo que pasó de manera inmediata es que la oposición, que cada tanto revive, gracias sobre todo por un lado a las acusaciones norteamericanas y por el otro lado a veces también las torpezas y los errores de la Cuarta Transformación. Vi a gente que iba desde Xóchitl Gálvez, la ya derrotada ex candidata presidencial, hasta Lili Téllez, ¿no? Pasando por gente como, por ejemplo, Francisco Labastida, quien en medios de comunicación pues dice, no, pues al gobierno de Sinaloa lo gobiernan narcopolíticos. No, lo gobiernan narcotráfico, ya ni siquiera narcopolíticos, ¿no? Por su parte, pues Maru Campos resurgió también, luego de haber estado bastante calladita, bastante envalentonada, luego de haber ya no asistido a la reunión con el Senado, a pesar de haber dicho que iba a ir. Y es que dijo que como quienes la acusan, quienes la llamaban al Senado, estaban siendo acusados por las autoridades norteamericanas de narcotráfico, pues ya no iba a ir, ya no era necesario asistir, ¿no? Más allá de que pues ningún senador que yo sepa está siendo señalado por Estados Unidos por presunto narcotráfico, pues es evidente que la gobernadora ha cambiado su postura, se ha mostrado más o menos envalentonada en medios de comunicación, luego, sobre todo, del respaldo que recibe de Estados Unidos a través de esta acusación. Primero vamos a analizar lo que implica para la narrativa esta acusación en contra del gobernador morenista Rocha Moya. Vi un tuit de un joven analista de seguridad, Víctor Hernández, quien a veces, en ocasiones he acordado con él, sobre todo cuando habla desde el punto de vista técnico, pero la mayoría de las veces no. Y dice en su tuit, Rocha Moya va a ser lo de menos. Cuando vean Black Hawks, es decir, helicópteros muy potentes en configuración de asalto aéreo sobre Tabasco, agárrense. Y ni los SEALs ni los Delta se espantan de que unos, cito, mugrosos, griten, no estás sola, no estás sola. Más allá de este, apelativo mugroso que resulta bastante clasista, si bien es cierto que tiene razón, que a los SEALs o a los Delta no les importa, no les da miedo esto de no estar sola, este respaldo a la presidenta, pues es cierto que a la gente que los manda sí, ¿no? Y tan les importa que no se tomarían tanto las molestias de hacer todos estos señalamientos jurídicos, sino pues fácilmente podrían intervenir con Black Hawks y otros mecanismos, ¿no? Entonces es importante la acusación
Es importante cómo el gobierno de Washington va tejiendo las acusaciones, cómo va tejiendo las justificaciones a su intervención en territorios que no les pertenecen a los estadounidenses, ¿no? Vemos que en realidad la obsesión por la 4T, por esta popularidad, la obsesión que tuvo Andrés Manuel López Obrador, que tiene Claudia Sheinbaum Pardo por las encuestas, no es gratuita. El terreno en disputa no se va a resolver exclusivamente por las armas, como ya vimos, por ejemplo, en Irán. Algo que importa en esta disputa es la legitimidad que tengas al intervenir por un lado, así como las representaciones sociales que la población haga de ello. Por eso es tan importante para la ultraderecha trompista, pues todo el juego de las narrativas, por eso es importante dominar todos los medios de comunicación posibles, por eso hoy en día Donald Trump se molesta tanto con los medios de comunicación cuando lo señalan. La narrativa es importante. Y en este espacio, en esta cápsula macro y micro, yo creo que no he sido lo suficientemente enfático en el peligro que representa la intervención de la CIA, ¿no? No dijimos, por ejemplo, en la cápsula pasada que no solo hay agentes presentes operando de la CIA de manera pues clandestina, de manera irregular en nuestro país a lo largo de la historia, sino que de hecho presidentes, expresidentes en funciones, Díaz Ordaz y Echeverría, fueron parte de la nómina de la CIA. De esta manera, pues no solo se encargaban de influir en toda nuestra política y nuestras instituciones de seguridad, sino que pues directamente coordinaban la política general que está en manos de los presidentes. Y pues eso incluye, por supuesto, las labores contrainsurgentes y las labores anticomunistas. Son reaccionarios a aquellos que apoya la CIA, ¿no? En ese sentido, pues que la CIA termine desplazando a la DEA en el combate al narcotráfico al exterior de Estados Unidos, pues es bastante peligroso, tendiendo a ser mucho más arbitraria, mucho más vertical, reportando directamente a la presidencia con una mucho menor rendición de cuentas que la DEA o que otras agencias, lo cual pues la vuelve sumamente peligrosa. Además, pues hay que considerar que la embajada tenía conocimiento de que estos dos agentes estaban operando en México como parte de un programa promovido por la propia embajada. Esto quiere decir que la embajada sabía exactamente qué estaban haciendo sus agentes, ¿no? Una embajada que, por cierto, está en manos de un exagente de la CIA, un experto en balcanización, como se le llama a la generación de conflictos internos, que es Ronald Johnson. Además, un ex boina verde, por cierto. Tampoco pues he sido tan enfático, me parece, en cómo es que la guerra contra el narcotráfico realmente opera como un mecanismo de control político y social. Y no solo porque el narcotráfico en México haya sido financiado, armado y promovido por Estados Unidos, sino porque pues en realidad hay que entender algo. La guerra contra las drogas, la guerra contra el narcotráfico, se está utilizando en América Latina y en otras regiones del mundo como un mecanismo de control porque ellos saben que es efectivo, porque ellos saben que funciona, porque ellos lo utilizaron primero en sus propias poblaciones, ¿no? En los años 90, Gary Webb, un periodista que fue sumamente señalado, sumamente acusado por las autoridades y los periodistas oficialistas, hasta el punto de llevarlo al suicidio, pues señaló cómo la CIA fue quien introdujo el crack a los barrios pobres y negros de Estados Unidos en los años 80. Con ello no nada más se financió la contra nicaragüense, como también señaló el mismo Gary Webb, sino controlaron a las poblaciones disidentes en el país y tuvieron pretextos para hacer redadas, para hacer persecuciones, para criminalizar a los negros, a las poblaciones disidentes y a los barrios más pobres. Esto es algo documentado, pues esto no es una teoría de la conspiración, esto es algo que dijo el propio secretario de Estado de Richard Nixon. Ellos podían, a partir de criminalizar a las poblaciones negras y a las poblaciones latinas, justificar su intervención en contra del movimiento hippie, en contra de las panteras negras, en contra de los migrantes mexicanos ahora, ¿no? Entonces esto es algo, ellos utilizan la guerra contra el narcotráfico no nada más para ganar dinero de manera ilegal, no nada más para intervenir en poblaciones latinoamericanas, sino también para controlar a sus poblaciones. Pero a ver, vamos a hablar de las posturas que rondan las redes sociales, que rondan la opinión pública relativas a esta acusación. Por un lado, me parece que hay que hablar
de la izquierda, de la izquierda pues oficialista u obradorista, ¿no? Quienes pues se preocupan mucho en hablar hoy en día de lo legal o lo ilegal que pueda o no ser esta acusación. Yo creo que ya hay que rebasar esa discusión, ¿no? Me parece que el gobierno de Donald Trump ha evidenciado lo arbitrario y lo indiferente que es ante la ilegalidad, ¿no? En múltiples ocasiones. Más allá de que él mismo sea un convicto, ¿no? Él fue sentenciado por haber sido un acosador y un abusador sexual. Pues hemos visto cómo se recurre al uso de la política de drogas, de la política de combate al narcotráfico en el exterior para fines políticos. Ha quedado clarísimo, ¿no? Más allá de esta pues extracción ilegal y secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue acusado de liderar el cártel de los soles, lo que inmediatamente después se tuvo que echar para atrás por parte del Departamento de Justicia, ya que, como ellos mismos declararon, es insostenible la existencia de un cártel de los soles en materia de evidencia. No pueden comprobar que existe el cártel de los soles, por lo cual tuvieron que reducir las acusaciones en contra de Nicolás Maduro, además de retrasar las audiencias, ¿no? Entonces me parece que concentrarnos en esta supuesta ilegalidad, que puede ser, ¿no? Yo la verdad es que creo que es completamente ilegal, pues no es lo relevante en este momento, ¿no? Creo que las acciones del gobierno de Donald Trump nos van a orillar a empezar a pensar más allá de lo legal como nuestro sentido de acción. Por el otro lado, pues está la derecha y una parte de la izquierda, una izquierda que muchos llaman woke, muchos llaman buena ondita. Yo no sé cómo llamarle, pero es muy claro que se agrupan en contra del gobierno de la Cuarta Transformación en torno a ideas pues bastante moralinas, me parece, ¿no? Y que creen que defender la soberanía pues es defender a Morena hoy, ¿no? Lo cual pues me parece que es abiertamente un error y me parece que es necesaria la defensa de la soberanía desde distintos flancos, no nada más el legal. Y es que esta izquierda pues no toma en cuenta algo bien relevante, que es la importancia que tiene hoy para la derecha global la alineación regional hacia la ultraderecha, ¿no? O sea, luego de que han visto lo que ocurre, por ejemplo, con el escudo de las Américas, luego que han visto la necesidad que tiene Donald Trump de influir en los procesos de Honduras, en el proceso de Argentina, cuando salió avanti el partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, luego de haber visto todo esto, luego de haber visto a Palantir llegar a la Patagonia con todo el auspicio de Javier Milei, no se dan cuenta pues de que en realidad es muy importante para la ultraderecha global que la región de América Latina se alinee a la ultraderecha tal cual, por lo cual es importante defender cualquier proyecto, yo diría, que se aleje de esa ultraderecha radical que vemos, pues no solo timorata, sino entreguista y completamente pues alineada a los intereses de Donald Trump. Esa es la alternativa a Morena, ¿no? Y eso es algo que a lo mejor no observan de manera práctica o de manera empírica esta izquierda que, pues a pesar de que evidentemente la Cuarta Transformación tiene contradicciones y necesitamos criticarla, pues hoy estamos en una guerra, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo principal que hay que reconocer, que Estados Unidos está en una guerra en contra de múltiples gobiernos y eso incluye el gobierno en México y las consecuencias de que ellos sigan avanzando en esta guerra pues van a ser catastróficas. Vamos a tener a Palantir haciendo ingeniería social desde Palacio Nacional, si no es que se regresan a Los Pinos. La alternativa entonces al gobierno de la Cuarta Transformación, que a veces resiste y a veces no resiste tanto al capital transnacional, pues es la élite tecnofascista, que hoy domina al eje anglosionista, quien tiene un interés, repito, muy amplio en alinear hacia la ultraderecha a todos los gobiernos de la región. Esta misma semana se dio a conocer, casualmente, en política no existen casualidades, por supuesto, a través de unos audios filtrados por Canal Red, que la liberación de Juan Orlando Hernández, este presidente que ya estaba cumpliendo una condena por narcotráfico en Estados Unidos, pues había sido pagada, había sido financiada ¿por quién? Por Israel, con la finalidad de establecer
y se escuche bien, una base militar más en la región, en el territorio hondureño, así como para tejer una red de comunicaciones para desestabilizar al gobierno colombiano de Gustavo Petro y al mexicano de Claudia Sheinbaum, con el apoyo, por supuesto, del gobierno argentino de Javier Milei. Recordemos que gracias a esa liberación de este presidente ya sentenciado por narcotráfico, pues se pudo garantizar el triunfo de la ultraderecha en Honduras con su representante Nasri Asfura. En ese sentido, pues queda claro, ¿no?, que existe un interés muy avivado por parte de Donald Trump en el cual se alinee toda la región a la ultraderecha, y es porque los mandatarios de ultraderecha pues suelen ser entreguistas, suelen ser pues una piltrafa, títeres básicamente de lo que ellos designan, ¿no? Lo vimos en el escudo de las Américas, ¿no? Estas comparaciones que existieron entre la reunión del escudo de las Américas con los principales mandatarios y políticos de ultraderecha de la región y esta otra reunión en España de la izquierda, ¿no?, de la izquierda progresista electoral, que pues se vio muy clara la diversidad, la pluralidad y la horizontalidad que se marca, mientras en el otro lado pues, se observa la sumisión y la entrega de los recursos, los designios y las políticas hacia Estados Unidos. Entonces me parece que el hecho de que observemos esa necesidad del gobierno de la ultraderecha por alinear también al gobierno de México y al gobierno de Colombia, pues es razón suficiente para su defensa, ¿no? O sea, es evidente que Rubén Rocha Moya es un personaje indefendible, como mucha gente ha dicho, no es una persona que debemos criticar, pero si es juzgado debe ser en México, no en Estados Unidos. Creo que es un buen momento para modificar esta postura. Y eso me lleva al segundo punto que me gustaría analizar en esta columna, que es lo que representa esta acusación para la relación bilateral que tenemos con Estados Unidos. Y es definitivamente un incremento de la presión política, ¿no? Esto siente un precedente, pues, más allá de la acusación que se hace en contra de Nicolás Maduro, pues también es una nueva acusación en contra de un agente de alto rango en funciones en otro país. Hasta ahora, la política, según mi punto de vista, como se puede constatar en muchas de mis columnas de opinión, pues había sido que la política de cooperación entre Estados Unidos y México en materia de narcotráfico había mantenido un equilibrio relativo, ¿no? Había dicho anteriormente, pues, que la forma en la que Estados Unidos venía interviniendo en México en los últimos años era un conjunto de tácticas que empezaban a ser contrarrestadas por el gobierno de la Cuarta Transformación, primero con Andrés Manuel López Obrador, cuando comenzó a manejar abiertamente una limitación en la actuación de los agentes, por ejemplo, de la DEA en nuestro país. Al mismo tiempo, pues que mantuvo una postura crítica en contra, por ejemplo, de el tráfico de armas a través de las empresas establecidas en Estados Unidos que terminan en el crimen organizado, ¿no? Por su parte, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo venía siendo muy hábil, desde mi punto de vista, en el manejo de las crisis en materia de seguridad, sobre todo a nivel internacional, ¿no? Por un lado, pues mantenía una cooperación que parecía alejar, al menos para el ojo público, la intervención norteamericana como una de las opciones posibles dentro del abanico de presiones que mantiene Donald Trump hacia el exterior. En algún momento incluso se filtró la información relativa a que el gobierno estadounidense buscaba intervenir antes en México que en Venezuela. Sin embargo, sería precisamente la cooperación del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum lo que habría llevado a la Casa Blanca a decidir primero intervenir en Venezuela. Al respecto, pues yo considero que en efecto no es casual que se haya realizado la acusación inmediatamente después de que se hiciera pública la presencia de estos agentes de la CIA en Chihuahua. Pero esto no quiere decir este timing en el cual Estados Unidos hace pública la acusación en contra de Rocha Moya, no quiere decir que ellos no tuvieran el plan de acusarlo desde antes. No es solo una distracción, a pesar de que busca aprovechar el momento político. Como sabemos, lo que Trump hace es una intensificación de sus tácticas de presión política, para lo cual puede recurrir incluso a la intervención armada. Trump en realidad borra las líneas entre lo que se denominaba poder blando y poder duro. Es decir, a pesar de que no iba a intervenir de manera directa, desde el principio se planeaba
incrementar las presiones en contra de nuestro país. De hecho, probablemente lo que buscaban los agentes de la CIA en el territorio era obtener información para acusar a Rocha Moya. Morelos es un municipio que se encuentra en la sierra de Chihuahua, del Triángulo Dorado, justamente en donde se traficaba una gran parte de la amapola para la heroína que se producía en México. Y de hecho, Colinda se encuentra muy cerca de los mochis de la zona central de Sinaloa, ya que pertenece a este Triángulo Dorado, ¿no? Ante el escándalo de la CIA en Chihuahua, pues deciden adelantar la acusación. Por ello es que no cuentan aún con la información necesaria, ¿no? Con estas evidencias que se mostraron en redes sociales, pues son pues, bastante ridículas. Ello no quiere decir, ¿no? O sea, lo que dicen los críticos, algunos de los críticos, es cierto. Ello no quiere decir que no vayan a obtener más información para acusar a Rocha Moya que se pueda mostrar en los juicios. No es toda la información con la que cuentan. Sin embargo, es claro que se están adelantando precisamente para acallar el caso de la CIA en Chihuahua, ¿no? En conclusión, es claro que la estrategia que hasta ahora venía manejando Claudia Sheinbaum Pardo y que resultaba certera en ciertos momentos, pues se ha agotado y va a resultar insuficiente. Ante lo que observamos, que es un Estados Unidos como un enemigo que está dispuesto a las tácticas más desleales y perversas para lograr sus objetivos. Que está dispuesto incluso a colaborar con el PAN, imagínense. Y yo preguntaba en Twitter si la CIA está dispuesta a colaborar con el PAN, pues cómo no va a estar dispuesta a colaborar con el narcotráfico, como lo hizo en los años 70. Entonces, pues cómo no podemos pensar en que está dispuesto a colaborar con el PAN para desestabilizar al gobierno, lo cual pues se encuentra ya explícito en su agenda de seguridad nacional, ¿no? Como podemos ver en sus acciones en otros países. De ello se desprenden varias necesidades de la política exterior y de la relación bilateral que manejamos con Estados Unidos. Es un buen momento para desprendernos de la narrativa punitivista en materia de drogas que ha sido impulsada por Estados Unidos a lo largo de los años. No es un buen momento para decir ya vámonos a otra política radicalmente distinta al punitivismo, ¿no? Ya que pues Estados Unidos nos va a castigar igual. Es necesario, sí, fortalecer nuestro sistema de justicia que castigue antes que el delito en abstracto aquellos delitos que más lastiman a nuestra población, a las y los mexicanos. En ese sentido es necesario radicalizar nuestra postura frente a Estados Unidos y preguntar qué hace un exagente de la CIA coordinando a todos estos agentes operando en territorio en México desde la embajada. Y quizás exigir su expulsión. Hasta aquí la cápsula de hoy. Yo soy Pedro Iniesta. Nos vemos en la siguiente entrega, esperando que estén pasando un excelente fin de semana largo. Hasta pronto.